Ahí está, listo. Bueno, arranquemos con asma. Es un tema lindo. Seguramente hay alguien acá que es asmático o asmática. La que les habla es asmática, ¿sí? Desde los 3 años que soy asmática. Y sigo igual, nunca se me fue. Y con la única forma en que yo logro sentirme bien es haciendo un tratamiento preventivo. Que la clase se va a basar en eso y por supuesto también ustedes qué harían en guardia, ¿sí? Bueno, ¿alguien sabe qué es el asma? Y no la crisis asmática. Es una afección en los pulmones, en los capilares pulmonares. No. Eso, empecemos con... ¿En qué zona se produce el asma? En los pulmones. Sí, en los pulmones, en los alveolos. En los bronquios. En los bronquios, creo que lo dijo Ezequiel, excelente. En los bronquios. Es una enfermedad obstructiva, se llama pulmonar porque no llega el aire directamente a los pulmones. En realidad no puede salir el aire, pero la enfermedad está en los bronquios. ¿Sí? Por eso se utilizan broncodilatadores. Pero recuerden que la enfermedad está en los bronquios. Entonces, antes me voy directamente a asma y ahora vemos un repasito. Es un trastorno crónico, ¿sí? Es crónico toda la vida, la persona que tiene asma va a tenerla. De las vías respiratorias de conducción, dígase las vías respiratorias de conducción, en este caso hablamos de bronquios, como también puede ser la laringe, la tráquea, pero el asma es solo de bronquios, generalmente causado por una reacción inmunitaria, que ahora vamos a dar, que se caracteriza por una broncoconstricción episódica, es decir, que esa persona es susceptible a que sus bronquios se contraigan a lo que es anormal para una persona común. A nosotros se nos contraen de la nada los bronquios y es generalmente porque hay una reacción de hipersensibilidad, es generalmente por alergia, ¿sí? Pero bien, acuérdense que el asma es un trastorno crónico de los bronquios. Pero primero hagamos un repasito de vías aéreas, así se ubican bien dónde están los bronquios. El aparato respiratorio se divide en dos, en lo que son vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, ¿sí? Para que ustedes se lo acuerden, las vías aéreas superiores son todas las que están por fuera de la cavidad torácica, o sea, todo esto. Y las vías aéreas inferiores son dentro de la cavidad torácica. Dígase, vía aérea superior son nariz, boca, que ojo porque la boca no es parte del aparato respiratorio, sino que es parte del aparato digestivo, pero hay ciertas personas que también utilizan la boca para poder respirar. Ejemplo, los asmáticos, mal controlados. Pero en lo que es definición de aparato respiratorio, la boca no entra, ¿sí? Después ya en lo que es función o cómo lo utiliza el organismo es otra cosa. Entonces sería nariz, faringe, que sería rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. La laringe, que está acá, un poquito más abajo, acá la tráquea se fue un poco para arriba. Y una vez la tráquea, aquí entra la cavidad torácica, ya hablamos de que es vía aérea inferior, compuesta por la tráquea, la carina y los dos bronquios fuentes, que estos bronquios se van a hacer cada vez más chiquitos, van a formar el famoso árbol bronquial, que van a estar inmersos en el parénquima pulmonar, ¿sí? Entonces, ¿dónde ocurre el asma? Acá, ¿sí? Entonces, capaz el aire pasa, pero no lo deja salir, porque recuerden que nosotros ingresamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono, ¿sí? Bien, ¿qué tienen que saber de los bronquios? Como un repasito, que seguramente esto algo de biología lo vieron. Los bronquios principales, que son estos dos grandes, ¿sí? Se ramifican, por lo que originan vías respiratorias cada vez más pequeñas. Y de bronquios pasamos a bronquiolo. O sea, un bronquio un poco más chiquito se llama bronquiolo. Que se distinguen porque no tienen cartílago. Recuerden que la laringe y la tráquea venían con cartílago, que eran duros, y empieza a perder ese cartílago. ¿Por qué? Porque se mete en el pulmón y tiene glándulas submucosas que estos te protegen también de cualquier noxa que venga de afuera, ¿sí? La anteúltima ramificación se llaman bronquios terminales, que terminan en un acino, donde en ese acino está el alveolo, que en el alveolo se realiza la hematosis, ¿sí? Lo que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Los acinos pulmonares, que es la última parte, están formados por unos bronquiolos más chiquititos todavía, que de ellos se desprenden
conductos alveolares es como que si fuese un árbol, el tronco más grande es el bronquio fuente. Cada rama un poco más chica es el bronquiolo, ¿sí? Y después tenemos bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios. Y por último tenemos las hojas, que serían los sacos alveolares, donde ahí están los alvéolos que hacen la hematosis. ¿Bien? Fíjense, bronquio, bronquio segmentario o bronquiolo, le pueden llamar a este ya, bronquiolo terminal, y acá ya llegamos a los alvéolos. Pero no importa tanto para la materia, yo nada más para que sepan dónde ocurre la enfermedad. Bien, el tabique alveolar, que es esta famosa imagen, está compuesto por, ahí está, endotelio, es decir, lo que recubre los vasos y lo que recubre la cavidad, intersticio alveolar, que es lo que está en el medio de las células, ¿sí? Que tiene fibras, fibras elásticas y colágenas, que eso es lo que le dan la estructura, células musculares lisas, y tenemos células del sistema inmune que por supuesto lo que hacen es combatir contra cualquier bicho que entre, ¿sí? ¿Por qué les recuerdo el tabique alveolar? Porque el tabique alveolar cumple un papel fundamental en EPOC, que después les voy a grabar el video. ¿Por qué? Porque estos tabiques se rompen, ¿sí? En el asma no, en el asma está todo íntegro, lo único que pasa es que los bronquios se disminuye la luz. Bien. Bueno, por otro lado hay dos tipos de células, que son los neumocitos tipo 1 y tipo 2, que lo que hacen es secretar surfactante, más que nada las tipo 2. Y el surfactante lo que hace es dar como una película de aceite, digamos en todo, ahí les pongo la imagen, acá secretan todo aceite, aceite es el surfactante, ¿no? Digo que la consistencia es así, lo que hace es que mantenga el alvéolo abierto y no se colapse, ¿sí? Porque yo necesito, en este alvéolo va a estar lleno de oxígeno, ¿sí? Perdón, esto es la luz capilar, esto es un vaso, este es el alvéolo. Yo necesito que acá haya aire. Entonces el surfactante genera como, hace que no se contraiga ni se colapse el alvéolo. Tenemos células y el capilar sanguíneo, por supuesto, que acá viene la sangre oxigenada y se va, viene la carboxigenada y se va la oxigenada, ¿sí? La famosa circulación mayor y menor. ¿Bien? Eso, nada, no es para el parcial, es para que sepan nada más dónde existía, no se preocupen por eso, sí, por eso fui rápido. Sí, la espirometría. La espirometría es la técnica que diagnostica el asma. Ustedes no pueden decir soy asmático porque tuvieron una crisis asmática, porque causas de asmas hay muchas, ¿sí? Pero los valores que dan en la espirometría, ¿sí? Tienen que dar alterados, y depende qué valores dan alterados, para decir que un paciente es asmático. Y dentro de ellos también los podemos dividir en asma leve, moderado y grave, en conjunto con la clínica acorde a asma, ¿sí? Pero recuerden que no pueden decir, ¿sí? Yo soy alérgica y a mí me agarran como ataque de asma, pero yo no soy alérgica. ¿Pero te has hecho una espirometría? No, bueno, pero me ha faltado el aire. Bueno, estaría bueno que te vayas a ver con un clínico, con un neumonólogo, neumóloga. Y ¿La espirometría también es para el EPOC? También. Es el estudio de función respiratoria. ¿Sí? Pero por eso el asma es reversible y el EPOC es irreversible, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Exacto. Ahora vemos. Pero toda persona que haya tenido, una cosa es sensación de falta de aire, que eso es disnea, y otra cosa es que hayan tenido crisis asmáticas, que ahora vamos a ver en qué conllevan, y a su vez, no sé quién me habló, si sos alérgica, la primera... ¿Cómo, perdón? Roxana. Ay, perdón, ahí está. Roxana, ahí te escuché, es que empezó a ladrar mi perro. Roxana, si además sos alérgica, puede ser que tengas un asma leve. Yo estoy hablando así sin saber, sin ver tu espirometría y sin ver toda tu clínica, pero no estaría mal que consultes. ¿Sí? Sí, porque capaz con pasa que ahora en el hospital es complicado, pero sí, mi idea es eso. Pero yo empecé con las alergias y no me pasa siempre, igual yo me doy cuenta. Bueno, pero en realidad no tendrías que tener ninguna exacerbación del asma, ¿sí? Entonces capaz con un tratamiento preventivo estaría bien, ¿sí? Ahora igual vamos a hablar bien del tratamiento. En condiciones generales ser asmático es caro, muy caro. Claro. Sí, me imagino. Otro temita, ¿sí? Bueno, espirometría, recuerden que es la técnica de exploración de la función respiratoria, miden los flujos y volúmenes respiratorios, pero es el único método diagnóstico para decir que una persona es asmática. Por supuesto que no vas a hacer una espirometría si no tiene clínica acorde o uno no sospecha asma o EPOC, ¿sí? Bien, entonces ahora sí empezamos con las enfermedades obstructivas, se llaman. ¿Por qué?
Las enfermedades obstructivas se caracterizan por el impedimento de expirar, es decir, la persona ingresa al aire pero no puede sacarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué enfermedades conforman? Es enfermedades pulmonares obstructivas, y acá tenemos que hacer la gran diferencia entre EPO y EPOC. ¿Sí? Ahora, pero me van a decir, profe, me acabas de decir que el asma no es del pulmón. No, es verdad. La patología surge en el bronquio, pero por supuesto tiene una repercusión a nivel pulmonar, porque ahí es donde se genera la hematosis. Entonces las encasillaron todas juntas y las formaron todas dentro de EPOC hace bastante. Ahora, hace un tiempo, dijeron no es lo mismo decir EPO que decir EPOC. Es decir, EPO es enfermedad pulmonar obstructiva y EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sí? ¿Quiénes son? Enfisema, bronquitis crónica, bronquiectasias y asma. Bronquiectasias, déjenlo de lado, está medio discutido, más que nada se acuerdan de enfisema, bronquitis crónica y asma. ¿Cuál vamos a ver hoy? Asma. ¿Por qué les digo que asma es EPO y enfisema y bronquitis crónica es EPOC? Porque en el asma no hay destrucción del tejido si lo tratás. Entonces, ya se ha demostrado por un montón de estudios en que si vos tratás correctamente el asma, revierte la situación del paciente. Ahora, un paciente o una paciente que tiene enfisema o bronquitis crónica, dígase EPOC, no es reversible porque hay lesión y destrucción del tejido y no se puede regenerar. ¿Sí? Entonces es súper importante que entiendan que el asma es reversible y que con un buen tratamiento la persona puede tener una calidad de vida buena. El gran problema está que el tratamiento es carísimo. Pero en la teoría, el asma es reversible. Por el hecho de que existe un tratamiento. Profe, ¿sí? y si, por ejemplo, si no se hace un tratamiento para el asma, ¿sigue siendo EPO? Sigue siendo EPO hasta que en un momento se te hace POC porque se te lesiona el tejido, que ahora lo vamos a ver. Ah, Pero ustedes cuando lo van a encontrar en los libros, está mal decir que asma está dentro de POC, porque ya estaríamos asumiendo que el asma no puedes revertirlo. Si bien esa persona va a ser asmática toda su vida, si hace un buen tratamiento por varios años, lo más probable es que ese bronquio se adapte a la nueva situación y no te haga más broncoconstricción. ¿Sí? Pero sos medio dependiente del tratamiento, como les digo, yo desde los 3 años que tomo medicación y nunca se me fue. Entonces, depende, ¿sí? Pero una vez que se lesiona el tejido, podríamos llamarlo EPOC, pero que les quede bien el croquis, así no nos enroscamos. EPOC es, les paso acá, enfisema y bronquitis crónica. Y el asma es parte de EPO, enfermedad pulmonar obstructiva sola. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? no. Bien, genial. No. Bueno, acá este cuadrito como para que vean dónde ocurre. La bronquitis crónica también pasa en el bronquio, las bronquiectasias también. Las bronquiectasias igual, medio olvídense porque a veces se meten en EPOC y otras veces no. Solo acuérdense de bronquitis crónica y enfisema y asma. Asma ocurre en el bronquio, pero el enfisema ocurre en el acino. Entonces el problema está en los alvéolos, donde que no se puede generar la hematosis. Pero ya vamos a ver esas dos enfermedades, ¿sí? Pero son todas enfermedades pulmonares obstructivas. La persona no puede expirar, no se da cuenta en realidad que es un problema expiratorio, pero en la espirometría se ven valores alterados de la expiración, ¿sí? Pero van a decir, no, profe, pero yo veo que el asmático usa todos los músculos para que entre el aire y no puede. Bueno, no, es verdad, pero nosotros decimos que es una enfermedad con alteraciones expiratorias por lo que se ve en la espirometría, ¿sí? Bien, bueno, arranquemos de lleno con asma. Ay, se me fue, ahí está. Como les dije, es un trastorno crónico. Hablemos acá desde el hecho de qué es el asma sin tratamiento, ¿sí? Como si vos tenés asma, si no tratás, ¿qué te pasaría? Es un trastorno crónico de las vías respiratorias, de conducción, ¿sí? Causado por una reacción inmunitaria hiperreactividad. Una reacción de hiperreactividad o de hipersensibilidad son reacciones inmunes que tiene nuestro cuerpo exageradas, es decir, que no deberían ser así. Y hay distintos tipos de hipersensibilidad. El asma es una hipersensibilidad de tipo 1. ¿Por qué? Porque es la famosa, generalmente hay otras causas de asma, pero la más frecuente, que se lleva el 90% de los casos,
es por alergia y es porque tenemos mucha IgE. Hay muchos eosinófilos. ¿Algo de eso vieron en biología? ¿Qué tipos de células hay del sistema inmune? ¿Y sanguíneo? No. Sí. No. Bueno, No, profe. algunos Algo sí, dimos del algo sistema sí, inmune. algo no. Bueno, hay un montón de células dentro del sistema inmune y sistema sanguíneo. Hay dentro del sistema inmune polimorfonucleares y mononucleares. En este caso, los polimorfos se llaman porque tienen como muchos núcleos y los ves al microscopio como diferentes. Tenemos muchos eosinófilos, se llaman. La hipersensibilidad o hiperreactividad de tipo 1 es la alergia. Y hay muchos eosinófilos. Y esos se encargan de hacer un recital de células inmunitarias que lo que hacen es broncocontraer episódicamente la vía. Es decir, yo tengo mi bronquio, tiene la luz bronquial que pasa el aire y de la nada, porque es así en realidad de la nada para nosotros, pero ahí en el bronquio están pasando muchos mediadores químicos, se cierra la luz. Y ahí es donde el paciente refiere que no respira. Dependiendo del grado de broncoconstricción y de la inflamación que tenga asociada ese paciente, vamos a tener mayor o peor o mejor grado de broncoconstricción. ¿Sí? Es decir, que todos los asmáticos no se broncocontraen de la misma manera. ¿Bien? Son episodios repetidos de sibilancias. Van a escuchar como el famoso silbidito, ven que las personas respiran y le salen así, y hacen así con la voz. O cuando están respirando a la noche, porque siempre se exacerba en la noche, escuchan como como que le sale la voz finita cuando están respirando. Dice, ¿qué pasa? Esas se llaman sibilancias, que las sibilancias en realidad también las escuchamos cuando ocultamos el pulmón. Sensación de falta de aire, que ¿cómo se llamaba la sensación de falta de aire? ¿Cómo le llamamos el término? Disnea, excelente, bien. Profe, Dime. ¿cómo era que se llamaba ese ruidito cuando tenés en el pecho? Sibilancias. Sibilancia. No estoy teniendo ahora una crisis para mostrarle cómo es, pero es muy característico. Después buscar un video y van a decir, ay, sí, yo lo he escuchado un montón de veces. ¿Sí? Sí, yo lo escuché. Tengo amigos con asma. ¿Viste? Y hace... Así hace. Ay, sí. Así. Sí. Es feísimo. Es feísimo. Yo En una neumonía también, ¿no, profe? Sí, las sibilancias pueden estar en un montón, pero es muy característico del asma. Es más, mi mamá cuando yo era chiquita me escuchaba y ya me llevaba a la guardia porque sabía que yo ya estaba por tener una crisis. Ahí, al toque, pero ella como madre, ella ya sabía. Pero es muy, muy característico de asma, pero bien, como dijiste, Cris, puede estar en otras patologías, ¿sí? Entonces, sibilancias, disnea, que muy bien se acordaron que es la sensación de falta de aire, o presión torácica, sienten que algo les está presionando el pecho, y tos. Pero esa tos, si no está asociado a otra infección, es seca y persistente. Jode. Ahora, si al mismo tiempo tenemos una faringoamigdalitis o así en estas épocas así de otoño, invierno, hay asociado a otra infección, puede ser que sea con expectoración, ¿sí? Con moco. Pero en lo que es asma, es seca. ¿Sí? Una tos nada más que te hincha, lo único que hace. Tiene un componente reversible, que ahora lo vamos a ver, y un componente irreversible. Pero acá está la clave del tratamiento, de impedir que pase del reversible al irreversible. ¿Sí? Entonces acuérdense que es broncoconstricción episódica, es decir, tienen episodio de broncoconstricción y después se relaja, es decir, que remite. Acaso que el paciente tenga un asma severo y ya estamos hablando de otro tema, que ahora lo vamos a ver. Bien, entonces, ¿cómo podrían caracterizar a la enfermedad? Obstrucción intermitente irreversible. Hablamos de remisiones y exacerbaciones. Dígase, el paciente tuvo 3 meses que estuvo bien y aparece al 4.º mes con que empieza de vuelta a sentirse mal, con falta de aire, etcétera, y tiene exacerbaciones que le llamamos a las famosas crisis asmáticas, ¿sí? En las cuales todas esas sintomatologías se exacerba, valga la redundancia, y ahí es donde nosotros tenemos que tratar, y ahí es el objetivo del tratamiento para disminuir las exacerbaciones, porque las exacerbaciones son las que nos llevan a la hospitalización y, ¿por qué no, a la muerte? ¿Sí? Me van a decir, no, profe, pero yo conozco un montón de gente asmática que no se muere. No, sí, es verdad. Pero ojo, porque el asma te puede hacer morir. Y más dependiendo de la edad que tengas y si tenés otra comorbilidad. ¿Sí? Un paciente con insuficiencia cardíaca más asmático, lindo combo. ¿Por qué? Porque además de que el corazón no está funcionando bien, tu pulmón no está en las mejores condiciones.
En realidad tu pulmón no está recibiendo todo el aire que debería recibir, ¿sí? Y se caracteriza por tener inflamación bronquial con eosinófilos. No se olviden inflamación. ¿Por qué? La inflamación, que cuando veamos glucocorticoides la vamos a entender mejor, es una respuesta inmunitaria ante una noxa, dígase una bacteria, un virus, un parásito o cualquier elemento extraño que ingresa a nuestro organismo, nuestro sistema inmune lo intenta combatir, ¿sí? La inflamación conlleva 4 cosas. Rubor, es decir, que se pone roja la piel, la mucosa, el ojo, lo que sea. Calor, tumor, es decir, que se inflama y lo vemos como agrandado, que se edema. Rubor, dolor, tumor. Siempre me olvido el otro. Y dolor, ¿sí? Si bien esto, el asma, no duele mucho, entonces esa manifestación de la inflamación no se siente tanto, pero sí las anteriores. Entonces ese bronquio, que está recubierto por mucosa, por tejido epitelial, se hincha todo, se dematiza, se pone bien rojo y cierra la luz. Entonces en el tratamiento yo no solo quiero broncodilatar, sino también quiero frenar la inflamación y revertir un proceso inflamatorio, caso que sea algo agudo, en este caso como es crónico, necesito de un tratamiento prolongado para revertir esa situación del paciente. ¿Sí? Ahora vamos a ver, pero hay veces que los pacientes te dicen, yo me hago el famoso PAF y sigo agitado o sigo con la sensación de falta de aire, sigo con disneas. ¿Por qué es? Porque no se está tratando correctamente, porque no están evitando este factor esencial en el asma que es la inflamación. ¿Sí? Va a llegar a un punto que hay tanta inflamación que se hipertrofia el músculo del bronquio. ¿Se acuerdan que hipertrofia dijimos que era aumento del tamaño celular? Porque no se puede dividir esa célula. Entonces se hace más grande. Entonces yo tengo imagínense, a ver si puedo poner una forma así lo ven. No, tengo un dibujo. Ahora lo vamos a ver. Bien. Yo tengo un bronco que tiene una luz. Y a su vez a esa luz yo le agrego inflamación, es decir, que se te dematiza. Al mismo tiempo se hipertrofia el músculo, que se hace más grande. Y al mismo tiempo tenemos mayor secreción mucosa. Empieza a secretar mucho moco. Entonces esa luz se empieza a hacer como un chicle, ¿sí? Aumenta la pared, se empieza a pegar y además el moco hace que se peguen entre paredes. Entonces, que vaya a salir el aire por ahí. ¿Sí? Entonces, las características estas, sí, recuérdanlas. Obstrucción intermitente irreversible, inflamación, hipertrofia y secreción mucosa aumentada. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora vamos a ver un dibujito que se lo imaginan más. No tengo el pizarrón para mostrarles. En cuanto a la fisiopatogenia, no se enrosquen mucho, era para que sepan, ya bastantes cosas se las expliqué. Hay 3 pilares. Disminución del calibre, que se da por la contracción del músculo liso, la reacción inflamatoria se contrae, además de que está hipertrofiado, se cierra, porque la inflamación le dice cerrate. Edema, engrosamiento, porque ya una vez que uno se inflama, ya empieza a haber remodelado de esas células, hipersecreción del moco, en cuanto a lo que es disminución. Ahora, hiperreactividad bronquial. Lo que más se tienen que acordar es que es una hipersensibilidad de tipo 1. Hay alergia y nosotros reaccionamos inmunitariamente a ciertos patógenos que capaz para otra persona que no tiene hipersensibilidad tipo 1 no reacciona. Dígase, los asmáticos reaccionan al polen, a los ácaros, tiran un poquito de lisoform y ya se les cierra el pecho. O cuando empiezan a ventilar, ahora en invierno empiezan a sacar las frazadas, ¿qué es lo primero que hacen? Tienen que abrir todas las ventanas y lo ideal sería que se pongan un barbijo porque todos esos ácaros o polvo que hay, nuestro organismo, los asmáticos, reaccionamos de manera exagerada, ¿sí? Porque hay hiperreactividad bronquial. Y por otro lado tenemos remodelado del bronquio, que este sería el componente irreversible cuando ya tenemos fibrosis. Cuando ya vemos que aparece hipertrofia o hiperplasia del músculo liso, ya ahí tenemos que abrir los ojos. Y ya cuando empieza a haber mucha secreción de moco, pero porque hay una hiperplasia de las glándulas, es decir, la célula se adaptó a un nuevo ambiente, ahí ya hablamos de que la lesión del tejido es bastante prominente y que nunca se trató.
Ahora, muy difícil ver el bronquio de una persona, ¿sí? Porque nosotros no podemos sacar el bronquio y hacer una biopsia o mirarlo en el microscopio, ¿sí? Entonces son cosas que uno supone que están pasando en base a la signo-sintomatología del paciente más la espirometría, ¿sí? Eso se encargan los neumonólogos y neumonólogas plenamente de darse cuenta a partir de qué valores ya aparece esta fase irreversible, ¿sí? Pero acuérdense, disminución del calibre, hiperreactividad y por último, remodelado. Bien, factores de riesgo, por supuesto, como toda enfermedad hay factores de riesgo. Genéticos, recontra, tienen mamá, papá, hermano, el que sea que es asmático, padres que son asmáticos, alguno de sus hijos lo más probable es que lo sean, o sus nietos. Recontra frecuente. Obesidad. La obesidad, chicos, siempre como factor de riesgo encabeza a casi todas las patologías. Sexo. Es verdad que es más frecuente en mujeres, pero bueno, la verdad que últimamente se está viendo la misma cantidad de hombres y mujeres. Y ambientales. Es una enfermedad que está totalmente susceptible a factores ambientales como alergenos, dígase ácaros, polvos, insectos, la perfumina que tiran para que haya más rico olor en el ambiente, lo que sea al asmático le genera una reacción de hipersensibilidad. Infecciones, por supuesto. Sensibilizaciones ocupacionales, esto es súper importante. Gente que trabaja en industrias y que está totalmente expuesta a sílice, arsénico, plomo, cromo, mercurio. Todos esos metales pesados son también sensibilizantes para el asma, ¿sí? Que eso le hablamos de asma ocupacional, ¿sí? O asma del trabajador. Tabaco, obvio, ¿cuándo no aparece el tabaco? Y contaminación ambiental, ¿sí? Pero más que nada alergenos, ¿sí? Por supuesto que estos pacientes tienen una situación inmunitaria que no está en las mejores condiciones, por consiguiente, un asmático que se agarra una neumonía, que se agarra un COVID, que se agarra una faringoamigdalitis o cualquier afectación de la vía respiratoria, es una persona factor de riesgo. Por ello, toda persona asmática que se encuentre acá debería recibir la vacuna para el COVID, en la teoría. Profe, Sí. lo que sería genético, ¿es lo mismo que decir hereditario o Sí, es lo mismo. son diferentes? Es lo mismo. Sí, está bien. Es lo mismo. Sí, sí. Por eso les digo, su mamá, su papá es asmático, alguno de los hijos lo más probable es que salga asmático, o que salga con alguna atopía, se llama cuando sos alérgico, y capaz no se manifiesta como un asma, pero sí capaz son muy alérgicos, se ponen un arito y les sale una reacción inflamatoria, les pica el cuerpo, o con cualquiera, a veces se ponen los cinturones y les sale una reacción inflamatoria en el abdomen, es muy característico. Hay que siempre indagar en los pacientes asmáticos o que vienen con clínica similar al asma, ahondar si en otros lados capaz tienen conjuntivitis a repetición y es por alergia, a veces les pica mucho la cabeza. Hay que indagar porque generalmente son atópicos sistémicamente y no solo en la vía respiratoria. Bien. Acá tenemos la clasificación del asma. Estas sí sepan los nombres, más que nada la atópica que ahora vamos a hablar. La atópica encabeza alrededor del 90% de los asmáticos son atópicos, es decir, alérgicos, ¿sí? La palabra correcta es decirle pacientes atópicos, así que empecemos a usar esa. Es una hipersensibilidad tipo 1 que tiene IgE, que es por sensibilización de eosinófilos, y como les dije, tiene una historia familiar de atopía, es decir, hay muchos familiares que son atópicos o alérgicos y que capaz, como les digo, no necesariamente la papá o la mamá es atópico en sentido en la manifestación es el asma, pero capaz les dicen, no, sí, siempre tuvo reacciones alérgicas en el codo, en las rodillas, o no puede usar siempre el mismo shampoo porque ya se le hace mucha caspa y le pica, un montón de manifestaciones alérgicas que las conocen, ¿sí? Yo para dar manifestaciones alérgicas o atópicas leves, ¿sí? Hay otras que son bastante grosas, pero siempre indaguen porque hay algún familiar que tiene atopía. Después tenemos la no atópica, que generalmente es por infecciones virales a repetición, que es más raro. La ocupacional, que esta pasa un montón y más si se dedican después a lo que son las ART, etcétera, los médicos de trabajo, que van a haber muchos casos de asma por gases, por vapores, por polvos y que te preguntan al profesional que viene a consultar y trabaja en industria capaz de algodón,
lo que sea, cualquier industria, siempre están muy expuestos a gases, ¿sí? Y después, Plástico. al plástico, a lo que quieras, la verdad te puede generar una atopía, ¿sí? Ya el hecho de que estén en una industria merece un control, no sé cada cuánto es, pero sí creo que anual los controlan sí o sí, porque lo más probable es que capaz desarrollen un asma, ¿sí? Y más si capaz tienen antecedente de atopía. Y después tenemos las inducidas por drogas, la aspirina, es la característica en dar asma, raro, no es que siempre pasa, pero sí sepan que después del consumo de aspirina, que lo vimos tanto, me puede dar una reacción asmática. Sí, pero más que nada, ¿se acuerdan de cuál? De la atópica, que como les dije es el tipo más frecuente y no se lo pueden olvidar. Hay una activación inmunitaria, ¿sí? Y hay indicios de sensibilización. ¿Por qué les digo esto? Para no meternos en cómo es la cascada inflamatoria, esa persona en algún momento de su vida se expuso, por ejemplo, a polen, a polvos guácaros, ¿sí? De chiquita, cuando sea. Se expone. Las células reconocen a ese alergeno, se llama, y ya ¿La memoria inmunitaria? Exactamente, y ya generan una memoria inmunitaria a ese alergeno. El temita está en que todos reaccionamos a cualquier alergeno que entra a nuestro organismo, pero las personas atópicas reaccionan de manera exagerada. Por consiguiente, la siguiente vez que aparece ese polvo dentro del organismo, nuestro sistema inmune ataca con todo. Qué divino, sí, nosotros queremos que nuestro sistema inmune ataque a cualquier noxa que entre en nuestro organismo, pero en el intento de reparar y mejorar una condición, empeora y nos da una enfermedad. Ejemplo, el asma. ¿Sí? Entonces, no toda reacción inflamatoria o no toda reacción del cuerpo está buena. ¿Sí? Si bien intenta hacerlo para proteger al organismo, en el intento de protegerlo nos genera una broncoconstricción muy fuerte e impide el pasaje aéreo. Entonces sí, está bien, te está protegiendo contra el polvo, pero no me está dejando pasar el aire. ¿Sí? Suelen comenzar desde la infancia, es muy raro que aparezcan una persona de 50 años, ¿sí? Siempre te dicen, no, capaz dicen, no, yo capaz a los 5 tenía crisis asmáticas, tuvieron un periodo de remisión, capaz de 20 años y aparecen de vuelta, no sé, a los 34 años con ataques asmáticos, puede pasar, ¿sí? Susceptibilidad genética a otros trastornos alérgicos como rinitis o eczema. Personas como yo, como todos los días de mi vida que me levanto sonándome la nariz, ¿sí? O eczema es que se les hace reacciones inflamatorias en la piel y les empieza a picar mucho y se rascan. Y eso también tenemos que ver en el paciente cuando está ahí en la consulta, que vemos placas en la piel que están más, o le empezamos a tocar la piel y está más endurecida, porque tanto lo que se rasca en la piel se engrosa un poquito más. Generalmente pasan en las flexuras, dígase, en el lado interno del codo, en el lado posterior de la rodilla, en las axilas, en los pliegues glúteos. Ahí generalmente se forman eczemas. Y eso es bien de atopía. Por supuesto, Profe, sí. Usted que toma medicamentos que dijo que se levanta estornudando, ¿no? Directamente. Sí. ¿Toma algún medicamento para ¿La rinitis? la alergia? No. Sí. No. Ahora vamos a hablar un poquito. ¿Cómo? Yo nada más tomo medicamentos para el asma. Para el asma, Y convivo pero con con mi el alergia. tema de la alergia. Convivo con ella. Ah, ¿convivís? Sí. Ah. Por ahora después le contaré. No, yo Pues ya he ido a alergistas porque- y no coincido con el tratamiento. Pero eso ya es algo mío, Claro. Algo mío. Sí. Gasto. Porque a mí, Cintia, a mí me pasa exactamente lo mismo. O sea, yo me levanto y siento que las fosas nasales de mi nariz se expanden, porque yo siento como que se expanden, Sí. y me empieza a caer agua de la nariz y empiezo a estornudar. Bueno, eso es Y una si me famosa. agarra Y en esta alergia, época más, y en primavera también. en todo el año prácticamente me pasa lo mismo. Bueno, igual. Estoy de un extremo a otro. Eso se. Puedo estar re bien, Sí. entrar algo en mi nariz y empezar a estornudar y no parar más. Bueno, eso igual, no necesariamente yendo al alergista, podría ser un clínico y que te dé ciertos sprays nasales para la rinitis. Es súper frecuente. Así aunque sea, no estás estornudando todos los días de tu vida. Ah, yo tomo pastilla para la alergia. Ah, bueno. No me compré ni- Eso es otra cosa, pero sí, lo ideal serían, que ahora vamos a ver, es que se trate también la alergia. Pasa que, bueno, va en cada uno. A mí yo la verdad estaba gastando mucha plata y estaba igual. Pero bueno, va dependiendo cada uno cómo reacciona. Yo con el tratamiento del asma vengo bien, ¿sí? Pero yo ya sé en qué épocas me siento peor, dígase estas,
O, por ejemplo, si empiezo a ventilar mi casa, me pongo un pañuelo, un barbijo porque empiezo a estornudar, ¿sí? Otra cosa también es cambiar de ciudad. Eso también tienen que preguntar. Por ejemplo, están en la guardia y viene una exacerbación asmática y te dice el paciente o los familiares, porque el paciente la verdad se siente bastante mal para hablarte, te dice, no, pero venía re bien, viene con el tratamiento. Bueno, pero ¿de dónde son? Y capaz son, no sé, de la mitad de la provincia y vinieron acá a La Plata y La Plata está lleno de alergenos. Ejemplo, el plátano. Está lleno por El tilo también. el señor Tilo cuando aparecen los asmáticos con todo. Y eso también es importante. Y no necesariamente capaz la ciudad está llena de alergenos, pero el cambio de ambiente le genera una atopía al paciente. Entonces también hay que indagar en el cambio de ciudades. Eso es re frecuente. Yo cuando me vine a vivir acá a La Plata, me exploté en asma. Dime. ¿Esto lo vas a grabar o lo estás grabando? Estaba para grabando, sí, subirlo? todas las clases. Sí. Ah, buenísimo. Gracias. Listo. Bien, bueno, entonces acuérdense. Eso que dijo, Sí. profe, eso que dijo de ver a un clínico para que me dé, ¿qué dijo? Capaz para un Para spray un- nasal para la rinitis. Ah, ok. Pero que Tendría- lo decida el eso- clínico, no yo. No, sí, ya sé, pero quería saber cómo le podía preguntar al clínico. No, vos decile que todas las mañanas te levantás, ya que sea moco como agua, eso es bien alérgico y que, Es agua, sí, bueno, no es hay moco, spray es para agua. eso. Está lleno. Es agua de la nariz directamente. Sí, eso lo puede tratar tranquilamente un clínico. El asma lo trata un neumólogo o neumóloga. Hay que irse a otra Listo. especialidad. ¿Sí? Bueno, Listo. seguimos. Desencadenantes de la crisis asmática. ¿Sí? Alergenos, frío y cambios de temperatura de acá a la China. Ahora arranca el frío, o vieron esos días que un día hace calor y de la nada aparecen 10 grados, desencadenantes de crisis. Ejercicio. Si un paciente no está bien controlado, puede ser que cuando está realizando la actividad física desencadene una crisis asmática. Estrés emocional. Todo lo que sea atópico está totalmente ligado a lo emocional. Es muy frecuente que los pacientes, si están estresados, si están angustiados, si tuvieron una pérdida de un familiar hace poco, lo que fuese, se asocian a crisis asmáticas o vuelve el asma. Capaz me dicen, no, pero yo hace 20 años que no tengo exacerbaciones asmáticas, que no me trato, porque es así, y aparece nuevamente después de un estrés emocional. Acuérdense, gases irritantes, obvio, infecciones virales, colorantes de comidas, AINES, que son, por ejemplo, el ibuprofeno, más raro, y ERGE, que es el reflujo gastroesofágico. Y al paciente le preguntas capaz, ¿estás hace unos meses con acidez? Y te dicen, ay, ¿sabes que sí? Bueno, puede ser que el reflujo del estómago que pasa al esófago te pase a vía respiratoria y te desencadene una crisis. Me decir, profe, pero tiene que recorrer un montón el reflujo gastroesofágico. Sí, pero lo hace. Y más a la noche, porque como estamos en decúbito dorsal es más fácil el líquido pasar a la otra vía. También hay que indagar sobre eso. ¿Qué alergenos domésticos podemos encontrar? Ácaros o los animales. Pelo de perro, pelo de gato, pelo de conejo, de lo que tengan dentro de sus casas les puede ser un alergeno. Ambientales, los hongos, el polen o los ocupacionales que ya estuvimos charlando. Todas estas cosas son como el ABC del asma. Y muchas veces el tratamiento, además de hacerlo farmacológicamente, es retirar a la persona de ese lugar que le da alergia. Van a ver que hay, que si conocen a asmáticos que capaz van a casas y que ya saben que en esas casas les va a dar, o van a sentir que les falta el aire, o les empieza a picar todo, empiezan a estornudar, porque capaz no saben, pero en esa casa o en ese ambiente hay algún alergeno que a ellos los hace sentir mal. ¿Sí? No. Bueno, sigo. Bueno, hay dos fases, pero en síntesis, para que no se mareen con todo lo que dice acá, la fase temprana de la reacción inmunitaria es la broncoconstricción. O sea, lo primero que hace entre el sistema inmune es broncocontraer al bronquio, ¿sí? Valga la redundancia. Y la fase tardía es cuando ya la respuesta inmunitaria está totalmente implantada en ese bronquio. Entonces, a la medida que entre otro alergeno, ya reacciona y broncocontrae. ¿Sí? Entonces, primero broncocontrae. Después se hace, como dijo, creo que había sido Cris,
la reacción inmunitaria, por consiguiente ya va a estar todos los eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, toda la respuesta inmune esperando ahí en el bronquio que entre otro alergeno. Por eso es una enfermedad crónica, porque vos tenés tu sistema inmunitario siempre alerta a si entra un alérgeno al bronquio. ¿Bien? Y acá está la diferencia de por qué el asma es reversible. Y son por cambios histológicos, que es, ya esto, por supuesto, se ve en un bronquio que se sacó, esto no lo podemos ver en una persona viva, pero sí se sabe qué es lo que pasa, y es que en agudo tenemos el broncoespasmo, el edema, el aumento de la secreción de moco, infiltrado inflamatorio y obstrucción al flujo. Es decir, esto es una famosa crisis asmática, exacerbación, o en realidad la sintomatología del asma, ¿sí? Esto lo podemos revertir, porque el broncoespasmo lo podemos broncodilatar con los famosos broncodilatadores o PAF. El edema, el aumento de la secreción y el infiltrado lo podemos hacer con corticoides inhalados. Si yo esto lo bajo, genero que no esté obstruido el flujo. Ahora, si yo convivo con esto todos los días de mi vida y no me trato con esto que mencioné, empieza a haber un remodelamiento de las vías. ¿Por qué? Porque si ese bronquio está siempre expuesto a esta situación, va a llegar un momento en que las células se tienen que adaptar. Recuerden que esto ya les mencioné un poquito cuando vimos hipertensión, creo, que siempre que hay alguna noxa o agente externo que entra en nuestro organismo, genera un estrés en la célula. Y cuando hablo de estrés químico, no el estrés que nos agarra por rendir un examen o por el trabajo. Un estrés químico. Esa situación de estrés, sí, ibas a decir algo. Perdón, Sí. el esfuerzo de más que tiene que hacer. Exactamente. Es decir, vos te tenés que estar todo el tiempo ahí bancando esa situación, ¿sí? Va a llegar un punto que no va a ser viable solo realizar esto, entonces voy a tener que cambiar las condiciones celulares para que yo esté mejor en esa nueva situación. Dígase, yo tengo una reacción inmunitaria exagerada, que mis células bronquiales no estaban acostumbradas, ¿sí? Porque recuerden que se te puede desarrollar más adelante, no ni bien nacés. Puedes aparecer a los 4 años y hasta los 4 años tus bronquios no estaban expuestos a esta situación, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a haber? Adaptaciones celulares. Una adaptación celular es un cambio fenotípico de la célula ante una situación de estrés. Que ojo, que si ese cambio continúa, puede haber lesión celular, por consiguiente necrosis, que dijimos que era patológico. Eso como en general o es el ABC de la patología. En este caso no vamos a llegar a la necrosis, pero sí a que haya hiperplasia e hipertrofia de las glándulas. Por consiguiente, si yo tengo glándulas más gordas, van a secretar más moco y yo no necesito que secrete más moco. Perdón, ¿alguien? Ahí está. Bien. Va a secretar más moco y yo, por favor, no quiero más. Se va a hipertrofiar el músculo, entonces mi luz bronquial va a ser menor. Va a depositarse colágeno, entonces esos bronquios ya no se van a poder extender tanto, se me van a hacer más duros. Se empieza a fibrosar la vía. Que se fibrose un tejido es que no se haga funcional. Si yo tengo todo lleno de colágeno, no se dilata. Angiogénesis, es decir, aparecen más vasos, entonces ante cualquier reacción inflamatoria se vasodilata y aparecen más reacciones inmunitarias. Y aumento del espesor de la vía aérea. ¿Por qué? Por todo esto. Yo tengo más células. El músculo liso está más gordo. Hay aumento de secreción del moco. Hay depósito de colágeno, entonces la vía se me hace más dura. Cuando ya llegamos a este punto, ya el componente es irreversible. Yo no puedo revertir el depósito de colágeno. Puedo revertir la hiperplasia, un poco más raro, pero ya si se fibrosó la vía, no la puedo revertir. Entonces, acá, en este punto de no retorno, es donde aparece el tratamiento. Si yo al paciente asmático lo trato preventivamente todos los días de su vida, por unos años, o lo que el médico o médica crea, puedo evitar a que se vuelva un trastorno sumamente crónico. ¿Se entiende? Esto sería como lo básico de asma y acá sería la complicación. Por supuesto que vos tengas una vía aérea así, me va a generar crisis asmáticas o exacerbaciones y hasta incluso muerte. O incluso una descompensación cardíaca. Porque si yo no tengo hematosis en el pulmón porque no dejo pasar el aire, ¿qué vuelve al corazón? ¿Sí?
Acuérdense que el pulmón y el corazón están totalmente relacionados. Bien, pero acá está en el remediamiento de las vías aéreas la clave del tratamiento. Bien, esto no importa, sí me interesa que sepan la clínica, que es lo que ustedes van a ver tanto en la guardia o donde trabajen y venga un asmático, van a ver esto. Disnea episódica, es decir, que no están todo el día o por 2 semanas sin aire. Lo que te dicen es que a la noche, por ejemplo, tienen que dormir sentados porque si no, no respiran. Te dicen que hicieron ejercicio y les empezó a faltar el aire, te dicen que subieron la escalera y les faltó el aire, les dicen que caminaron hasta el hospital y ya no daban más, o les dicen que al día anterior llovió, se empaparon, tomaron frío y empiezan a tener disnea, ¿sí? Pero son episodios de disnea, capaz se calman, dicen no, me calmé, mejoró, o me hice un puff, que ahora vamos a ver, y mejoró y después vuelve. Son episodios de disnea. Tos escasamente productiva, pasa que como el asmático está tan inmunosusceptible, y más en esta época de frío, es muy normal que tengas una infección asociada, entonces por eso capaz sale algo de moco, pero lo real y concreto del asma es tos seca, ¿sí? Sibilancias expiratorias, es decir, cuando sacan el aire sale el famoso silbidito. Opresión torácica, de verdad sentís como que te están presionando el pecho y que no hay forma de que entre aire. Uso de músculos accesorios, ya empezás a intentar aumentar la cavidad torácica de la manera que puedas, pero el tema está en que no es un problema pulmonar. Entonces, por más de que vos agrandes la cavidad torácica, tu bronquio no se va a dilatar. Pasa que uno intenta en la desesperación abrir el tórax para que entre más aire. Al acostarse empeora, ¿por qué? Porque aumenta el retorno venoso y yo exijo más al pulmón, exijo más cantidad de hematosis, ¿sí? Entonces, esas personas tienen que dormir sentadas. Diagnóstico, como dijimos, es la clínica más la espirometría. Obvio que puede ser que no tenga toda esta clínica, ¿sí? Pero la espirometría casi siempre, en realidad siempre debería estar alterada. Capaz hay un solo valor que está alterado y ya con eso decimos, sí. Perdón, ¿y si lo acostás boca abajo, no sutura mejor también? No, pero eso es para otra cuestión, no. En el asma tenés que estar ¿No? sentado, no. Porque si vos, por más de que estés acostado en decúbito dorsal o decúbito ventral, indistinto, vos ayudás al retorno venoso, porque no estás teniendo que vencer la gravedad. Entonces tu corazón va a distribuir más sangre y vas a estar exigiéndole más al pulmón. Se la haces un poco más fácil. Claro, poniéndolo boca abajo como los pulmones más expandidos, por ahí ayudaba. No, porque esto no es un problema pulmonar, es un problema bronquial. ¿Sí? Alto. Entonces, por más de que vos, como les digo, agrandan el tórax, hacen lo que quieren, lo que sea, el problema está en el bronquio. Yo tengo que inhibir esa inflamación y esa broncoconstricción. Tu pulmón está bien. Profe. Sí. Entonces, en el asma hay dificultad tanto para inspirar como para expirar. No, para expirar. Pasa que después en el ciclo se termina alterando la inspiración, pero es una enfermedad expiratoria. Pasa que nosotros sentimos que no puede estar entrando el aire, pero en realidad lo que no pasa es que no lo sacás. Claro, es como que están llenos de aire los pulmones. Pero es solamente la sensación de que no sale ingresando el aire. Exactamente. Que el aire está ingresando. No sale la misma cantidad de aire que ingresa, ¿no? Exactamente, también. Exacto. O sea que en el laboratorio lo puedes también ver alterado. Eso obviamente, chicos, si hablamos de un asma severo, cuando ya vemos alteración en el laboratorio, etcétera. Pero es una enfermedad expiratoria, no pueden sacar el aire. El mismo, como creo que dijo Camila o no sé quién, que ya estoy reconociendo algunas voces, no es el mismo el que entra que el que sale, ¿sí? Entonces, disnea episódica, tos seca, puede haber que haya esputo, pero dependiendo si hay una infección asociada, más que nada en estas épocas. Sibilancias expiratorias, opresión torácica y esto del uso de músculos accesorios es bien de las exacerbaciones o crisis asmáticas, ¿sí? Y después, esto es re importante que cuando les dicen la verdad que necesito estar sentado para dormir porque si no, no respiro. Están como con 5 almohadas para dormir. Bien, y el diagnóstico, recuerden, es clínica compatible más espirometría. Hay veces que la espirometría no da muy alterada, hay algún valor que dice, bueno,
pero tiene tanta clínica el paciente y vos ves que hay un poquito de alteración, vos lo medicás igual y cambia totalmente. Yo no tengo una espirometría muy alterada, pero sí tengo mucha clínica y con la medicación el paciente siempre mejora. Bien, seguimos. Ahora sí empezamos con los fármacos. El asma cambia constantemente, las guías de tratamiento ahora se calmaron bastante y están coincidiendo, ¿sí? Antes se creó una cosa y ahora se agregaron, por ejemplo, los corticoides, ¿sí? Que ahora vamos a verlos. Este cuadrito yo se lo repetí 2 veces en el PowerPoint porque lo tienen que saber. Es cómo clasificamos al asma. ¿Cuándo decimos que un paciente tiene un asma severo o cuándo decimos que tiene intermitencias del asma, por ejemplo? Y yo les aclaré qué síntomas tienen en general, los síntomas nocturnos, porque los síntomas nocturnos son muy importantes. Y dice acá, controla con escalón. Para el asma hay escalones de tratamiento que dependiendo de la severidad, te dicen, bueno, el escalón 1, por ejemplo, utiliza salbutamol. Entonces vos sabés que los pacientes intermitentes controlan su asma con ese escalón de tratamiento. Ahora tanto control no lo van a entender, cuando cerremos la clase van a entender, esto es controlar con escalón. ¿Sí? Por ahora veamos los síntomas. Un asma intermitente es que haya menos de 2 episodios por semana y que sea asintomático entre las exacerbaciones. Dígase, esta semana tienen síntomas, no necesariamente crisis asmática, tienen sintomatología asmática, tienen disnea y capaz un poco de sibilancias y entre esta semana y fines de mayo, pónganle, no tuvieron otra sintomatología, estuvieron bien. Entonces, la exacerbación sería, hoy yo me siento mal, hoy tengo disnea, hoy tengo sibilancias, hoy estuve tosiendo, después me sentí bien y vuelve a aparecer. ¿Cuántas? Menos de 2 veces por mes. Eso siempre le preguntas al paciente, che, pero ¿cuántas veces te sentís así? Y te lo pueden marcar. O si no, es importante decirle que para la próxima consulta anote cuántas veces tuvo exacerbaciones del asma. ¿Sí? Exacerbación es que te aumenta... Sí. Maximiliano tiene el micrófono prendido y hace mucha interferencia, no la escuché nada lo que dijo. Bueno, Maxi, por favor. Bien, volvemos entonces. Exacerbaciones, primero que nada, es que la clínica del asma se haga muy prominente en un momento. Y crisis es cuando tenés toda la sintomatología y te genera una situación, quizás, y lo más probable, de urgencia médica. ¿Sí? Ahora, exacerbaciones es que te pregunta así el médico, ¿cuántas exacerbaciones tuviste en el mes? Y vos le decís, mira, a principios de abril hubo 2 días que yo no respiraba bien y tenía tos. Y a fines de abril o principios de mayo, capaz, la semana que viene, vuelvo a tener. Esas son menos de 2 veces por mes. ¿Y cuánta sintomatología tuviste? No, nada más tuve falta de aire y tos. Bueno, podemos definirlo como un asma intermitente. Por supuesto, asociándolo a espirometría, pero acá hablamos bien solo de sintomatología. ¿Sí? Ahora, controlaron con escalón 1 y 2, que ahora vamos a ver qué es. Leve persistente. Tenemos más de 2 exacerbaciones por semana, pero esas más de 2 no las tenemos en un día. O sea, hoy tengo una, capaz, pasado mañana tengo otra, pero en un día solo tengo una exacerbación. Dígase, hoy solo tengo tos, hoy solo tengo disnea. Pero ya tenemos más de 2 por mes y dice, no, la verdad que el último mes como 4 veces me agarró. Moderado persistente, ya acá se empieza a complicar un poquito. Todos los días tienen sensación de falta de aire, todos los días tosen, ¿sí? Afectan más de 2 veces por semana y tienen los síntomas nocturnos, más de 1 por semana, pero no todos los días. Ahora, ya el severo, todos los días de su vida tienen síntomas nocturnos y además tienen limitación de la actividad física. ¿Qué es esto de la limitación de la actividad física? Agarrarlo entre pinzas, porque capaz un leve persistente no te manifiesta que tuvo sintomatología en la semana, pero sí te dice que cuando corrió se sintió mal. La actividad física siempre queda como el plus. Siempre hay que preguntar, che, ¿pero estuviste haciendo ejercicio? Sí, la verdad que no puedo. No puedo correr tantos metros porque no llego. ¿Sí? Eso también va a estar nos vamos a fijar en el tratamiento para que la persona pueda hacer actividad física normalmente. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos del asma? Desaparición o atenuación de los síntomas diarios y nocturnos, ¿sí? Porque los pacientes la pasan mal todos los días tosiendo, con la sensación de falta de aire, etc. Dormir sentados, chicos, la verdad que no saben lo feo que es. Ausencia o mínimas exacerbaciones, yo no quiero que aparezcan
estos rebrotes de sintomatología de asma. Que no haya limitación a la actividad física. Yo quiero que esa persona se maneje de la misma manera una persona que no tiene asma. Evitar progresión de daño, que era el cuadrito que les mostré entre agudo y crónico, y por supuesto disminuir la mortalidad, porque si bien el asma no es tan grave y tiene tratamiento, por supuesto que puede conllevar a la muerte del paciente. Por supuesto, siempre hay que educarlo al paciente. ¿Qué significa? Siempre viste que ponemos educación en el tratamiento, es explicarle que si vive en un ambiente que ya se da cuenta que le da mucha alergia, que se siente mal, bueno, que intente limpiar, y en el caso de que esa persona asmática lo haga, que use barbijo o pañuelo, que se tape el ingreso a la vía aérea, ¿sí? Porque si le mandás al asmático a limpiar entre los estantes de un mueble, sin barbijo, sin nada, entran los alérgenos de una y empieza a tener una crisis asmática. Entonces, que se proteja la vía aérea, que intente tener el ambiente lo más limpio posible. Hay pacientes que capaz son tan severos que hasta se les recomienda mudarse de ciudad, no necesariamente que lo tengan que hacer, pero si dicen, no, mira, yo vivía antes en 25 de mayo y me sentía bien y desde que vengo a La Plata no doy más. Bueno, si después del tratamiento seguimos igual, vemos que se vacune, ¿sí? Vacunación sí o sí de antigripal. Antigripal los asmáticos las deben recibir todos los años. Porque, como les dije, el asma te hace susceptible a cualquier tipo de infección y la gripe te puede complicar bastante el asma. Bien, después explicarle el uso correcto de la aerocámara, que ahora lo vamos a ver, que es cómo se hace correctamente el uso del PAF. Explicarle o decirle que si ve que tiene reacciones alérgicas a nivel del cuerpo, también consulte, etc. Monitoreo. Los asmáticos se tienen que controlar anualmente o lo que disponga el médico o la médica. No pueden hoy empezar con tratamiento y aparecer dentro de 6 años, porque hay veces que hay que cambiar las dosis de tratamiento, ¿sí? Evitación de alérgenos, polvo, lo que les dije, tabaco, prohibidísimo el tabaco en el asma. En realidad el tabaco no se debería usar, empecemos primero y principal, pero después en toda patología cardíaca o pulmonar, o en realidad de vía respiratoria, el tabaco debería ser cesado. Plan de medicación acorde a la severidad. Esto es súper importante porque los asmáticos o cualquier persona que ya ve que tiene una sintomatología similar al asma, porque no es desconocida la clínica del asma, encuentra el PAF del hermano, del tío y se empieza a tirar PAF. Y está mal eso, porque capaz genera la reacción contraria. Y como les dije, el uso correcto de la medicación inhalada. Ahora sí, ¿cuáles son las estrategias del tratamiento? Tenemos dos situaciones. Rescatar al paciente de la obstrucción aguda, es decir, yo quiero aliviar al paciente en ese momento que tiene, por ejemplo, la crisis asmática, y después la prevención a largo plazo. Lo que se intenta con el tratamiento a largo plazo es que el punto número 1, el rescate de obstrucción aguda, deje de existir, ¿sí? O exista la menor cantidad de veces posibles. ¿Por qué? Porque que el paciente tenga que tener un rescate de obstrucción aguda conlleva mayores hospitalizaciones y mayor riesgo de muerte o complicaciones, ¿sí? Dígase también ahora en situación COVID, la prevención a largo plazo del asma es esencial, porque si yo controlo la inflamación y la broncoconstricción del asma, estoy un poquito más tranquilo de lo que pueda desencadenar el COVID, porque recuerden que el COVID va a atacar a vía respiratoria. Hablo de COVID por la situación actual, puede ser cualquier tipo de neumonía, una insuficiencia cardíaca, una faringoamigdalitis, lo que sea, ¿eh? Yo hablo por la situación actual. Entonces, ustedes quizás si están en la guardia, lo que más van a intervenir es en el rescate de la obstrucción aguda. Es decir, viene un paciente con una crisis asmática, les dice el médico, bueno, vamos a nebulizarlo, generalmente porque en el hospital muy raro que haya PAF, sería lo ideal, se nebuliza porque es lo que hay, y si no, si hay PAF, le daremos un PAF, ¿sí? Y se utiliza, ¿cuál es mejor, profe? ¿La nebulización? No, el PAF. O Siempre el PAF. El PAF. Siempre. Está muy discutida la nebulización, pero bueno, como somos todos conscientes, utilizamos lo que haya en el hospital. Es mucho más tediosa la nebulización, tarda más tiempo, pero bueno, igualmente va a hacer efecto, no es que no. Lo que sí está muy en discusión son las famosas nebulizaciones domiciliarias, ¿sí? Olvídense las de POC, porque POC es un mundo aparte. Hablo de las nebulizaciones que le hacen a los nenes, que le ponen solución fisiológica, etcétera. Están muy discutidas
y ya se ha demostrado que con el uso correcto de inhaladores, que son los PAF, el paciente va a estar bien y no necesita utilizar nebulizadores. Pero en la guardia, en el hospital público, lo más frecuente es que haya nebulizadores y no PAF. Es más, y si hay PAF, lo reservan para pacientes complicados, onda, que necesitan tener PAF o ven pacientes que no pueden acceder a la medicación, entonces les dan el PAF. Como les dije, los inhaladores son carísimos, hasta con obra social son carísimos, ¿sí? Entonces se intenta que capaz, si hay alguna muestra médica, dárselas a esos pacientes, porque si no, muy lindo el tratamiento del asma, pero si cuesta alrededor de 4.000 pesos cada inhalador, ¿cómo hace esa persona? Pero bueno, más allá de eso, que siempre lo discutimos en todas las clases con el tratamiento farmacológico, se puede usar tanto inhaladores o nebulizadores. Ahora vamos a ver también unos polvos, ¿sí? Ahora van a leer SABA y CI es corticoide inhalado, ¿sí? Que no van a entender nada, pero después volvemos a esta diapositiva. Tenemos entonces dos estrategias: rescatar al paciente en la obstrucción aguda y la prevención a largo plazo. Es decir, que son controladoras. Yo quiero evitar a que pase este punto. Bien. Entonces, arrancamos con los broncodilatadores. Broncodilatadores, si están anotando, se escriben SABA y LABA con L. SABA significan beta-2 agonistas de acción corta. Y LABA, que ahí se los muestro, son beta-2 agonistas de acción prolongada. ¿Sí? Bien, empecemos con los SABA, que es el famoso PAF que le ven a todos los asmáticos que cuando tienen una crisis o las películas, ¡tum!, se lo mandan. ¿Sí? Que está bien y está mal al mismo tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Broncodilatadores, ¿qué es lo que hacen? Se van a unir a los receptores beta-2 que están en el bronquio y como son agonistas, ¿se acuerdan que estuvimos charlando eso en farmacología general? Estimulan a la acción normal del beta-2, que es broncodilatar. Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos beta bloqueantes? ¿Y qué les dije? Que en quiénes no se podían dar. En asmáticos. En los pacientes que no estaban... ¿Cómo, perdón? Ah, sí, decilo también eso. En los pacientes que no estaban estables. Excelente. Claro. Y tampoco en asma y EPOC. Ah, bien. Porque ustedes van justo a ir a bloquear al receptor que yo necesito que esté con todo para broncodilatar la vía. Ahora, como siempre les digo, aparece de vuelta la balanza. Si tiene un paciente con cardiopatía isquémica, lo van a tratar con beta bloqueantes. Y vemos cómo tratamos al asma. Capaz tiene un asma leve. Vemos. Pero en lo que es teoría, no le den beta bloqueantes a un paciente asmático con EPOC, porque le van a bloquear la única vía que tiene para broncodilatar. Porque acuérdense que el asma se caracteriza por broncoconstricción episódica. Entonces tenemos dos cosas que queremos tratar en el asma: la broncoconstricción y la inflamación. Primero empecemos a tratar la broncoconstricción. Bueno, lo hacemos con los SABA. ¿Por qué usamos? Profe, Sí. ¿no le demos bloqueante a quién? ¿Cómo, perdón? A las personas. No te escuché nada. Bloqueantes. ¿No es recomendable dárselas a quién? Los beta bloqueantes, que no son estos, Sí. son el propanolol, atenolol, ¿se acuerdan? A los asmáticos no, a los EPOC no, y a los hemodinámicamente inestables tampoco. Que es lo que vimos en la clase pasada. Listo. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces yo acá quiero broncodilatar la vía. Y estos SABA tienen acción inmediata. Es decir, yo me lo doy y a los 2 a 5 minutos empiezan a hacer efecto. Por eso es el famoso PAF que cuando se empiezan a sentir mal se lo enchufan. El tema está en que eso es otra pregunta que le tenés que hacer al paciente: es ¿cuántos PAF te das para sentirte mejor? Y te dice, y la verdad que yo ayer me tuve que dar 5. Eso está mal. Una persona no puede depender de los SABA, ¿sí? Porque se ha demostrado clínicamente que a largo plazo empeora la enfermedad. Si te lo das tanto, a demanda, capaz después de un tratamiento y a veces antes del ejercicio, que vamos a ver, se los puede dar. Pero si una persona está todos los días dándose con salbutamol, está demostrado que a largo plazo empeora la situación, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que hace, estos son, se une al receptor beta-2 y agoniza la acción, es decir, que la estimula. Yo quiero que se broncodilate, ¿bien? El más común, el que más se usa es el salbutamol. También pueden escuchar teributina o fenoterol, pero el que más van a ver es salbutamol. Y es, si usan justo esta marca, hay un montón de marcas, generalmente es el PAF azul.
Hay otros colores, pero siempre relacionan. El SABA azul, el preventivo es violeta, casi siempre. ¿Sí? Son los fármacos de elección para el alivio sintomático y el tratamiento inicial de las exacerbaciones. Arrancamos por ahí y después le metemos corticoide inhalado. Ahora, recuerden, yo acá broncodilato la vía, pero si el paciente tiene el bronco muy inflamado, no va a revertir la situación. ¿Sí? Porque yo puedo relajar a ese músculo liso y que sea grande, pero si yo tengo muy edematizada la vía, por más Ventolin que le te des, porque todos le llaman también Ventolin, que es la marca comercial, que está mal, no va a broncodilatar. Entonces capaz viene a la consulta diciendo, mira, la verdad que vengo haciéndome el PAF y sigo igual. Bueno, pará, fijémonos, porque hay otro componente del asma que es la inflamación. Los podemos administrar 30 o 40 minutos antes del ejercicio, porque previenen hasta el 80% de los casos las exacerbaciones. Es recontra recomendable, sin importar el tratamiento preventivo que tengan, es que antes de ir al gimnasio, antes de hacer algún deporte o lo que sea, se den un PAF. Y lo ideal sería que sea lo más cercano al comienzo del ejercicio posible. ¿Sí? Si arrancan ahora a las 11, dátelo 11 menos 10, ¿sí? Y está asegurado que por 2 a 3 horas vas a tener un alivio sintomático. ¿Sí? Que eso está bien. Otra indicación es a demanda en todas las clases del asma, sin importar la terapia progresiva. Por supuesto que es preferible que el paciente tenga una terapia preventiva más la utilización del salbutamol solo en casos de exacerbación asmática y que quiera sentirse mejor. ¿Sí? En cuanto a los efectos adversos, los SABA, chicos, ¿alguien tiene micrófono prendido, porfis? Los efectos adversos... ¿Cómo? Maximiliano Torres. Ah, Maxi, por favor. Ahí está. Bueno, son fármacos seguros. Sí, se han demostrado pocos efectos adversos, pero esos efectos adversos aparecen cuando esos pacientes están mal controlados o se dan muchas dosis. Ante la desesperación de una crisis asmática, capaz enchufaron 15 PAF y pasa. O la mala realización de la técnica de inhalación. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué, pero a veces todo el fármaco queda pegado a la boca o a la faringe y no llega al bronquio, que es donde yo necesito que haga la acción. Entonces, cuando aparece temblor, taquicardia, irritabilidad o hipopotasemia, fijémonos de qué manera se está administrando el fármaco y cuántas veces. Banquen que voy a silenciar. Perdón. Sí. Mira, hipopotasemia. Para que ahí silencia Maxi. Bueno, se ve que no está en la clase. Hipopotasemia es que haya disminución del potasio. Y el potasio se necesita para los músculos. No importa, no se enrosquen con eso. Profe, entonces cuando se da el salbutamol en PAF, Sí. Puede quedar en la boca y no llega para los bronquios. Sí. Pero en una nebulización, como es húmeda con solución fisiológica, ¿llega mejor o no? No, es igual. También hay que explicarle en ese momento al paciente cómo hacer. Es a una distancia, no tenés que metértelo completamente en la boca. Si es verdad que, como está humidificado, capaz baja un poquito más, pero es lo mismo. Profe, Sí. ¿y no es mejor hacérselo con la aerocámara? Por supuesto, ahora vamos a hablar de eso, sí. Por eso les digo, los efectos adversos aparecen cuando se dan muchas dosis o haces la mala realización de la técnica de inhalación, dígase, lo hacen sin la aerocámara o con la aerocámara lo hacen mal. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos aparecen? Y que los tienen que saber porque aparecen, Temblor, taquicardia, irritabilidad e hipopotasemia. Los que más aparecen es temblor y taquicardia. Es muy frecuente que se dan el PAF directamente en la boca y sienten un poco de palpitaciones. Vía de administración inhalatoria con aerocámara, que es la mejor, o nebulización, pero la nebulización necesitamos de 10 a 20 dosis mayores a la que la inhalatoria. ¿Sí? Entonces, ojo, porque estamos dando más fármaco. Bien, entonces lo ideal,
Lo ideal sería inhalatoria y después en el hospital vemos qué tenemos. Como les dije, comienza la acción a los 2 a los 5 minutos. Este fármaco dura de 3 a 6 horas y son seguros en embarazo. ¿Vieron que casi todos los fármacos no se pueden usar? Bueno, en el embarazo estos se pueden, ¿bien? ¿Cómo dosificamos o cómo se usa el PAF? Los PAF vienen por cada disparo que tienen con una dosis fija, que generalmente disparan 100 por PAF que uno dispara, ¿sí? Ahora, cuando tenés una crisis asmática, dígase, disnea en aumento, opresión torácica, tos, broncodilatación, utilización de músculos accesorios, etcétera, te puedes dar de 2 a 4 PAF, lo ideal sería darte solo 2, pero bueno, dependiendo del paciente, en el domicilio, y podés repetir estos 2 a 4 PAF cada 20 minutos, pero no más de 12 PAF. ¿Sí? Si ya te diste 12 PAF separados en 20 minutos, o sea, te das 2, esperás 20, te das 2, esperás 20 y llegaste a los 12, anda a consultar porque no estás controlando con el broncodilatador. ¿Sí? Bien. Ahora, si hacemos una nebulización, como les dije, necesitamos de 10 a 20 veces más que la dosis de un inhalador y administramos de 2,5, en realidad siempre se mide por gotas, ¿sí? Porque lo pones en el nebulizador, generalmente, no encontré foto, pero es uno de vidrio, que ponen 10 gotitas y tienen que estar contando, lo más probable es casi siempre le dan 20 de saba. ¿No es por peso? Sí, a veces es por Media peso. gota por peso. Sí, y otras veces a ojo vos ya ves al paciente y le decís, no, con 20 va a andar bien. Eso de tanta práctica, pero es verdad, lo ideal sería con peso, ¿sí? De 10 a 20 gotas, dependiendo, diluido en solución fisiológica. Entonces cuentan 10 gotitas y vos podés repetir la nebulización cada 30 minutos. Lo ideal como... Profe, sí. esas reanimaciones que se hacen con PAF, que son para los bebés que le dan, no sé, cada 20 minutos, 3. O sea, le hacen PAF una vez, esperan 20, otra vez, Es lo y mismo así que esto. sucesivamente. Es lo mismo que esto, Exacto. pero ¿qué vendría a ser? Es como También para abrir el bronquio, digamos. Exacto, para broncodilatar. Acordate que los SABA son broncodilatadores. Ahí está, eso quería saber. Es justo la utilización de broncodilatadores es lo mismo para niños, adultos y ancianos. Claro, porque igual cuando yo fui al hospital dijeron que eso era como una reanimación. Lo hicieron 3 veces con mi nena y dijeron que era como una reanimación. A la tercera ya estaba bien. Sí, puede ser que haya tenido una crisis asmática, no lo sé. No sé bien cómo hacen esas cosas en pediatría. Pero puede ser, o sea, si le hicieron un PAF de salbutamol es para broncodilatar, no tiene otra acción el salbutamol. Claro, bueno, le hicieron eso, pero me dijeron, se llama reanimación. Le pusieron el primer PAF, esperamos 20 minutos, volvieron a hacer lo mismo, 20 minutos y 3 veces nada más lo hicieron. Sí, es para broncodilatar. Sí, pues a mi Claro, chiquita también me lo han hecho. Sí. Claro. Recuerden que los nenes y los ancianos siempre somos susceptibles a cualquier fármaco, entonces hay que esperar un poquito más. Capaz en un adulto joven, adulto mayor, podemos encajar un poco más de FAF, pero no más de 12. Vos acá querés broncodilatar la vía, sea por asma o por lo que fuese. Si tenés broncoconstricción, dilatás la vía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te unís al receptor que hace que se dilate. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es la técnica inhalatoria? Y esto ustedes lo tienen que explicar en la guardia o donde estén, y si son asmáticos también. Primero que nada tienen que agitar el inhalador. Esto sin importar si es broncodilatador o corticoide inhalado. Cualquier fármaco que esté en inhaladores lo tienen que batir, lo tienen que agitar porque a veces se sedimentan los solutos abajo y capaz se encajan un montón de fármaco y tiene excipientes como todo fármaco, ¿sí? Entonces lo agitan y ¿dónde lo ponen? En esto que tiene la nena, que es la aerocámara, que a los nenes le dicen el famoso pato, que puede ser que tenga boquilla, que generalmente son para personas un poco más grandes, o la aerocámara que cubre toda la nariz y la boca, porque con eso te aseguras que es más fácil para nenes en específico, ¿sí? Que vos con eso se lo pones al chiquito y te aseguras de que el fármaco vaya a entrar. En cambio, explicarle que tiene que poner la boca en la boquilla, no abrirla, expirar, exhalar, es un poco más complejo. Entonces al nene vos metés la boca un poco más grande, que es la de pato, o la aerocámara un poco más grande, que cubra nariz y boca,
y le tirás el puff. Pero primero y que nada, para ustedes, ¿sí? Y también para el nene, si tiene una edad que ya lo puede entender, le dicen que colocás la boquilla o, no me sale el nombre del respirador, digamos, la mascarilla, perdón, la pones en la boca, en el caso de la mascarilla, nariz y boca, la boquilla solo en la boca, con la boca cerrada, ¿sí? Exhalás, tirás todo el aire en la aerocámara, como para liberar a todos los pulmones, haces la presión del inhalador, tirás el puff e inspirás lo más profundo que puedas, ¿sí? Cuando inspirás lo más profundo que puedas, intentás retener ese puff 10 segundos con la boca cerrada o sin sacarla de la boquilla, ¿sí? Eso depende de cada paciente. Mientras retenga 10 segundos el fármaco, va a estar bien. Obviamente que la dosis, como dice acá, según la indicación médica. Una vez que retuviste 10 segundos, expirás, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la aerocámara? Evita que se te peguen de una... Siempre con la boca cerrada, profe. Siempre con la boca cerrada. Si no, se te va el fármaco. Vos con la aerocámara lo que evitas es que de una se te pegue todo el fármaco en la boca y la faringe. Entonces se volatiliza en la aerocámara, disminuye la velocidad, digamos, del disparo y con eso lográs, con una correcta expiración e inspiración, que llegue a vía aérea inferior, es decir, a los bronquios. Algo te va a quedar en la boca y los bronquios, por ello, el último paso es que te tenés que enjuagar la boca. ¿Por qué? Porque está demostrado que... Pero eso es solo para los chicos, ¿no, profe? ¿Cómo? Solo para los chicos, para los adultos no, la aerocámara, No, es solamente para todos, para todos. Para todos, Sí, general. para todos. Lo que le decía para los chicos es el uso que a la aerocámara la adición es la mascarilla, que es más grande. Claro. Sí, sí. Sí, porque es más sencillo que explicarles que tienen que poner la boca, porque a veces los niños empiezan a abrir la boca y sale el fármaco. Entonces con la mascarilla vos te asegurás que quede todo ahí en la nariz y la boca. Sí, igualmente entra por boca entra, no por nariz. En cambio, los adultos sí Profe, o pero sí. con la mascarilla, con la aerocámara, ¿no es que queda producto en la aerocámara? ¿Y no es mejor el aparatito solo en la boca? No, está totalmente demostrado que es preferible la aerocámara. ¿Por qué? Porque si vos te tirás, como les dije, el inhalador directo en la boca, se te pega todo el fármaco a la boca y no a las vías aéreas inferiores. Yo con la aerocámara disminuyo la velocidad del disparo, se volatiliza y les aseguro que llega igual el fármaco. Y evitás así que se te pega a la boca y que tengas efectos adversos en la boca. Por ejemplo, está demostrado que el mal uso del puff te puede dar una candidiasis oral, que es un hongo. ¿Sí? Ese fármaco no tiene que estar en la boca, tiene que ir al bronquio porque tiene que broncodilatar. Tanto niño, adulto como anciano tiene que usar aerocámara. Es un garrón andar con la aerocámara. También para el previo al ejercicio, todos tienen que ser con aerocámara. Porque con eso te asegurás que llega al bronquio. Entonces por eso capaz te dicen, no, yo me enchufo el puff y no cambio. Bueno, pero pará, ¿cómo te lo estás poniendo? No, la aerocámara no, es un garrón llevarla. Y bueno, es así. ¿Sí? Entonces, agitan, ponen la boquilla, imagínense que son ustedes y no un niño. Ponen la boca en la boquilla de la aerocámara, que es esta de acá. ¿Sí? Exhalan, tiran el puff e inhalan lo más profundo que puedan, retienen 10 segundos y vuelven a exhalar. Una vez que terminan de hacerse el puff, dependiendo de la cantidad que sea, esto es un puff. Se tienen que hacer otro, no se enjuagan la boca, vuelven a hacerse el otro y una vez que se realizaron la cantidad de puff necesarios, se enjuagan la boca. ¿Sí? Ahora, en la práctica que tengas disponible enjuagarte la boca es otra cosa, pero sería lo ideal. Sí, hasta el paso... Ahí sería, ¿Cómo? Cada 10 segundos, no cada 20 minutos. No, eso es verdad. Cada puff que vos te haces, capaz si te dicen, te tenés que hacer 2 a la mañana y 2 a la noche, esperás 10 segundos por ahí, 15 segundos. Ahora, en el rescate de la crisis asmática te puedes hacer de 2 a 4 puff, que están un poquito espaciados, y para volverte a hacer esos 2 puff tenés que esperar 20 minutos, porque si no te agarra taquicardia. Pero ahí sería una reanimación, digamos. Sí, no utilicemos reanimación, es disminuir la exacerbación asmática, porque reanimar es otra cosa, ¿sí? Ahora, en pediatría yo no sé qué términos utilizan. Listo. ¿Sí? Es calmar broncodilatar. Claro. Por eso les digo. Eso sí, sos un paciente que tenés que hacerte todos los días un puff, esperas de 10 a 15 segundos. Exactamente. 2 a la mañana y 2 a la noche. Yo me hago el puff
libero y entre el proceso en que liberé y me vuelvo a poner la boquilla ya pasaron 15 segundos. Claro. Me vuelvo a hacer, me enjuago la boca y sigo con mi vida. Ahora, si tengo una crisis asmática, me clavo 2 puffs, yo generalmente uso 2, no me indicó más mi médico. Si sigo igual, espero 20 minutos, me vuelvo a dar 2 puffs. Nunca, por suerte, llegué a utilizar 12 puffs, pero hay gente que sí. ¿Sí? Y ahí consultás. O hay veces que ya el asmático se da cuenta, cuando se hizo 4 veces o 3 veces el puff y sigue igual, vas directamente a la guardia que te den un corticoide. Porque estás, ahora vemos cómo es, ¿sí? Bien, entonces esta técnica ustedes también, porque capaz el paciente, el primer puff se lo tenés que hacer vos, porque no sabe hacerlo. Le explicás cómo es, le tirás vos el disparo, ¿sí? Porque a veces, entre perder tiempo en explicarle, se lo encajás vos, le decís, a ver, exhalá, hacelo y le meten el puff, eso también se revé, ¿sí? Lo mismo en lo que es la nebulización, ¿sí? Como no es un disparo único, vos lo que le pedís es que vaya exhalando e inspirando lo más que pueda y que la boquilla esté un poco distanciada a la boca, porque sí se pega mucho, no es con aerocámara. Entonces, algunos nebulizadores, dependiendo del que tenga el hospital, si hablamos del de vidrio, que es del año, no sé, del siglo XVII, lo tienen que tener un poco separado de la boca y que ese vapor entre por la boca. Entonces ustedes le dicen, bueno, inspirá y exhala lento, y están como que les diga 15 minutos con eso. En cambio, con el inhalador, en 2 minutos ya pudiste broncodilatar la vía quizás. Pero bueno, como les digo, no siempre tenemos a disposición un inhalador. Bien, ya esos eran los SABA. Recuerden que tienen acción corta, es decir, tienen reacción inmediata, a los 2 o 5 minutos ya te hacen efecto y duran de 4 a 6 horas. Ahora pasamos a los LABA, que son el famoso puff violeta. Ojo, hay otros colores, ¿sí? Pero es re frecuente que digan, ¿te das el puff violeta? Sí. O que capaz el paciente dice, no, yo a veces me doy el azul y otras veces el violeta. Ustedes ya relacionan en que el violeta es el LABA, que son beta 2, hacen la misma acción pero de acción prolongada, es decir, que al unirse a ese receptor se aseguran la broncodilatación de la vía por 12 a 24 horas. Los LABA no se utilizan. O sea que es más fuerte que el azul. Exactamente, en realidad más fuerte perdura más su acción, la unión a ese receptor dura más, no es que son más fuertes. ¿Sí? No hablemos de potencia del fármaco porque entramos en otra cosa, así que dura más. El otro yo lo necesito para el alivio sintomático y esto lo usás para terapia preventiva. Esto los asmáticos lo toman. ¿Acción prolongada? Acción prolongada, exactamente, por eso se llaman LABA, está en inglés. Pero son beta 2 agonistas de acción prolongada o acción larga. Acuérdense, L de larga. ¿Bien? Estos son los que se utilizan todos los días y que no se pueden utilizar solos. Siempre se usan adicionados a un corticoide inhalado porque, que acá yo les subrayé, tiene un efecto sinérgico. Siempre volvemos al primer TP, como les dije que íbamos a volver siempre. Acuérdense que a veces se puede usar varios, entonces, exacto, si es sinérgico. No es que se puede, se necesita usar un LABA sí o sí más un corticoide inhalado. No puedes usar un LABA solo, porque no ha demostrado mejorías usar, por ejemplo, formoterol solo. Es más, muy raro que venga en la farmacia formoterol o salmeterol solo. Siempre viene adicionado un corticoide inhalado. Ya las muestras vienen así. Y tiene un efecto sinérgico, ¿sí? Es decir, que la adición de un LABA con un corticoide inhalado da mejores efectos a que utilizar un corticoide solo. Está demostrado. A veces que se ha probado, por supuesto, duplicar las dosis de corticoide, porque yo con el corticoide lo que hago es bajar la inflamación, y no ha demostrado tanta mejoría como usar un broncodilatador de acción prolongada, como es un LABA, más un corticoide inhalado. Entonces siempre te vienen, por ejemplo, el famoso sedetide viene salmeterol más fluticasona, que es el corticoide, que ahora lo vamos a ver. En el caso de los LABA, o en realidad de tratamiento preventivo, que generalmente se dan 2 puffs a la mañana y 2 a la noche, viene en 2 vías de administración, en puff o en polvos secos. Las dos se pueden usar sin problema. Ahora, yo como experiencia de asmática odio el polvo porque sí o sí te tenés que enjuagar la boca, con el puff también deberías, pero te queda toda una película de polvo que
a mí no me gusta. Generalmente no les gusta a los pacientes, otros que dicen yo con el polvo es más chiquito, no necesito la aerocámara, pero sí tienen que asegurarnos que se van a enjuagar la boca. Para el polvo no necesitas aerocámara. ¿Sí? Pero les digo, te queda como si fuese harina en toda la boca y la faringe. A mí no me gusta. Es más caro además. Sí. ¿Sí? Yo uso el polvo. Bueno, capaz a mí yo nunca me gustó, lo he intentado, uso el puff. Puedes darle esas dos opciones y generalmente el polvo es más caro por el hecho que es más chiquito, que no necesitas la aerocámara, etc. ¿Bien? Recuerden que esto no lo van a usar en guardia, porque es tratamiento prolongado. Esto es la terapia preventiva, esto lo puso al paciente todos los días y que con esto disminuimos las exacerbaciones y crisis. Ojo, porque también da profilaxis ante ejercicio. Un paciente que tiene una buena terapia preventiva, capaz no necesita el SABA antes del ejercicio y no tiene más exacerbaciones, pero en el caso del formoterol, que es un LABA, está demostrado que también tiene acción inmediata como un SABA. Entonces el formoterol ha como sido protagonista ahora en la farmacología porque tiene las dos acciones, de prevenirte y de aliviarte sintomáticamente. ¿Sí? Es carito, bastante caro. ¿Bien? Pero lo que les digo que se usa en la práctica es SABA, que es el salbutamol para el rescate agudo, y LABA más corticoide inhalado para terapia preventiva. Cuando hablo de terapia preventiva es la utilización del fármaco todos los días. ¿Sí? Ahora vamos a ver corticoides. Previenen el asma nocturno y como les dije tenemos dos nombres, formoterol y salmeterol. El formoterol también tiene acción inmediata y las vías de administración son pueden ser aerosol a dosis fijas o polvos secos. ¿Sí? Eso siempre en la orden médica lo tienen que aclarar, si es aerosol o polvo. Bien. Efectos adversos, idem, salbutamol. Siempre hay que chequear cuántas dosis se dan y si realizan una buena técnica de inhalación, si utilizan bien la aerocámara, etc. ¿Qué efectos adversos? Temblor, taquicardia, irritabilidad o hipopotasemia. No deben utilizarse sin la asociación de corticoides inhalados. Siempre vienen en conjunto. ¿Bien? Generalmente puede haber otras combinaciones, pero van a encontrar fluticasona más salmeterol, que es el famoso Ceretide, que es la marca comercial, o budesonide más formoterol. Fluticasona y budesonide son corticoides inhalados, que ahora las vamos a ver. ¿Bien? Ahora sí, corticoides inhalados. Están buenísimos los corticoides inhalados. Ojo, porque me van a decir, profe, pero los corticoides, si es que alguien ha escuchado alguna vez, dan un montón de efectos adversos, los corticoides. Pero los corticoides inhalados, como es a muy bajas dosis, dependiendo del asma, raro que te den efectos adversos, como lo hace, por ejemplo, una pastilla de corticoide que te tomas todos los días en otras patologías, ¿sí? Entonces están muy buenos, ¿por qué? Porque acá yo voy a calmar el otro factor del asma, que es la inflamación. Entonces, acuérdense que es broncoconstricción más inflamación el asma. Entonces, la broncoconstricción yo la rescato con o SABA o LABA, o los dos. Recuerden que el LABA lo usan todos los días y el SABA solo para el alivio sintomático, en agudo. Y el corticoide inhalado siempre para terapia preventiva. Ahora, ¿qué hacen? Disminuyen la respuesta bronquial, es decir, te calman un poquito esa respuesta de hipersensibilidad, esa respuesta exagerada del sistema inmune. Hay veces que te das tanto con salbutamol que se genera una tolerancia y necesitas más dosis para generar un efecto y eso no está bueno porque aparecen los efectos adversos. Disminuye la permeabilidad vascular, es decir, que cuando hay inflamación se vasodilata y yo si vasodilato puedo llevar más mediadores del sistema inmune que reaccionen más ante, por ejemplo, un ácaro. Y ha demostrado todas estas cosas. Disminuye la necesidad de ir al hospital, de ir a la guardia. Disminuye la mortalidad por asma. Hay beneficios comprobados en asma leve y moderada. Ya a la 1 o 2 semanas ya el paciente se siente mejor, pero el efecto máximo lo tiene a los 2-3 meses. Por eso le tenés que decir que no lo suspenda. Y comparados con otros fármacos como monoterapia, es decir, usar un fármaco solo, los corticoides inhalados son muy superiores a todo medicamento del asma. ¿Sí? Son de elección para tratamiento prolongado en la mayoría de los pacientes asmáticos. Ahora, hace poco, a partir del 2019,
se ha demostrado que también el uso de un corticoide inhalado para el ataque agudo, o sea, para la crisis asmática, también mejora los síntomas. Pero la verdad que no se consigue mucho, son caros, es un estudio de Estados Unidos, por si alguna vez lo leen. Por ahora quedémonos con que para el alivio agudo utilizás un SABA, es decir, un salbutamol, y para la terapia preventiva usás corticoide inhalado más LABA, que es el salmeterol o formoterol. ¿Sí? Este es el famoso, esta es una de las marcas, hay un montón. Efectos adversos son bajos, por supuesto dependen del depósito orofaringio. El corticoide inhalado viene en conjunto con el LABA, así que es lo mismo, usan también la aerocámara, así que dependiendo cómo se dé en el PAF, y de qué tanta absorción sistémica tenga, de cuánto pase a sangre, que de lo que depende de cuánto pase a sangre los efectos adversos que va a tener, y dependen de la dosis, de la técnica, del uso de la aerocámara y del enjuague bucal, lo mismo que los otros. En el caso de que tengas efectos adversos, generalmente son por dosis dependiente y porque te diste muchos PAF de corticoide inhalado, puedes tener locales como disfonía o candidiasis orofaringia, vieron que les dije que se te hacían placas de cándida en la boca, y sistémicos, rarísimo, puse algunos, pero olvídense esos cuando ya la verdad que el paciente no está controlando su asma y se está metiendo corticoides inhalados sin indicación médica. Así que efectos adversos, raro, es dependiendo de la cantidad y la técnica de inhalación. Y también son seguros en embarazo y lactancia, por consiguiente, una mujer embarazada puede ser tratada correctamente para el asma. ¿Bien? ¿Qué tipos de corticoides inhalados tenemos? Por ejemplo, el budesonide o la fluticasona. ¿Bien? No se tienen que acordar todas las dosis, yo para que sepan que se pueden dar. Hay PAF que vienen con dosis bajas, dosis medias y dosis altas, tanto para budesonide como fluticasona. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los escalones del tratamiento y dependiendo de la gravedad del asma del paciente le vamos a ir subiendo o no la dosis. Se administran 2 veces por día, ¿sí? Se hacen 2 PAF a la mañana y 2 PAF a la noche generalmente. En este caso tenemos asociado budesonida, que es el corticoide, con formoterol, que es un LABA, es decir, un beta 2 de acción prolongada. ¿Sí? Estos generalmente son los que están en la guardia, son los que más aparecen. Las dosis se ajustan según el escalón control de cada paciente. Corticoides sistémicos. Alguien me va a decir, bueno, pero yo a veces he ido a la guardia y me dieron una pastilla de corticoides. Sí, está bien. Puede recomendarse en ciclos cortos, no un tratamiento preventivo con corticoide bioral. ¿Por qué? Porque eso sí tiene muchos efectos adversos y que los vamos a ver en tratamiento del dolor. Solo lo haces cuando hay crisis severas o te dice el paciente, la verdad que estoy con terapia preventiva o dejó la terapia preventiva, eso también pasa, y utilizan salbutamol y no mejoran los síntomas, entonces se dan por 10 a 14 días, generalmente se dan 10, de meprednisona o prednisona 40 a 60 miligramos. Hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides por los efectos adversos y explicarle al paciente que solo debe utilizarlo por 10 a 14 días y que sí o sí vaya a consultar a un neumonólogo o neumonóloga o clínico. Sí o sí, porque la utilización de corticoides sistémicos es que una exacerbación severa del asma que si está tratado correctamente no debería pasar. Y entonces hay 2 opciones. O que el paciente esté mal controlado, se llama, es decir, que utilice una medicación y que o la use mal, o que las dosis estén mal, o que haya dejado la terapia o que nunca la haya utilizado. ¿Sí? Entonces, uno con el tratamiento preventivo adecuado se asegura de que las crisis asmáticas severas no aparecen y evitamos también el uso de corticoides sistémicos que tienen muchos efectos adversos. Después van a ver que hay otros fármacos, yo se los puse porque seguramente los han escuchado, hipatropio, tiotropio, esos están a veces en la guardia, los modificadores leucotrienos del famoso Montelukast que se dan en los alérgicos, es muy tratamiento de alergista. Las teofilinas y aminofilinas no son de elección en ninguna situación, lo usás cuando ya no te queda otra, o, acá que me faltó, le pongo, terapia anti-IgE, es decir, anti-eosinófilos. Recuerden que les dije que los eosinófilos eran los encargados de la inflamación, sean los omalizumab. El omalizumab, chicos, es el último escalón, es decir, cuando el paciente ya no tiene otra opción terapéutica y son no caros, carísimos, como que les diga que cuestan 64.000 pesos cada
fármaco de omalizumab. Ya vieron esas medidas totalmente extremas y que el paciente está muy mal. Recuerden, más que nada, SABA, LABA y corticoide inhalado, ¿sí? Y en el caso de una crisis severa, corticoide sistémico. Y ahora volvemos a este cuadrito. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Sí, profe. Volvemos a este cuadrito. Sí, profe. Entonces, nosotros sabemos que con un asma intermitente que tenemos estos síntomas, el paciente se controla con el escalón 1 y 2, el leve persistente también con 1 y 2, ya el moderado necesita un escalón 3 o un escalón 4 y 5. ¿Qué son estos escalones? Este famoso dibujito, muy simple. ¿Qué es? Escalón 1 utilizas un LABA más corticoide inhalado o SABA más corticoide inhalado. Volvamos a ver quiénes controlan con escalón 1 o 2. El asma intermitente o leve son pacientes que te dicen que capaz tienen menos de 2 episodios por semana o más de 2 por semana, pero no tienen muchos síntomas nocturnos, ¿sí? Entonces, le decís, lo más frecuente es que le des un LABA, por ejemplo, salmeterol más fluticasona, y lo toman todos los días de su vida, 2 a la mañana, 2 a la noche. Y además le decís, en el caso de que tengas síntomas, ejemplo, estrés, porque tuviste un estrés emocional, porque hiciste ejercicio, porque corriste una maratón y no das más, podés aliviar la sintomatología con un PAF o 2 de salbutamol, que es un SABA, o formoterol más corticoide inhalado, si es que también lo tenés. Esto es más raro, mucho más caro, así que acuérdense, le decís, podés tomar, o sea, la verdad que tenés que tomar el tratamiento preventivo, que sería el LABA más corticoide inhalado, y en el caso de tener síntomas, te puedes dar 2 PAF de salbutamol, que está bien, ¿sí? Ahora, escalón 2, solo corticoides a dosis bajas. Pasa que es raro que haya disponibilidad en las farmacias de solo corticoides, así que como les dije, casi siempre das corticoides inhalados más LABA. Y ahí ya hablamos de también intermitente y leve persistente. Lo más frecuente que existe de los asmáticos son estos dos estados, ¿sí? Ya cuando hay moderados y severos que nunca se trataron o que tienen un factor de atopía muy grosero, ¿sí? Entonces, pacientes que tienen menos o más de 2 episodios por semana, pero pocos síntomas nocturnos, lo más frecuente que le hace es corticoides a dosis bajas, dígase, volvemos a acá, por ejemplo, el budesonide 200 a 400 por día o fluticasona 100 a 250, ¿sí? Más un salmeterol o formoterol, que son beta 2 agonistas de acción prolongada. Y recuerden decirle que pueden usar el salbutamol, pero, si llega un punto que necesitan mucho el salbutamol, tiene que volver a controlarse porque hay algo que la terapia no está cumpliendo, ¿sí? Ahora, cuando pasamos de escalón 3 para arriba, ya son pacientes mucho más complicados, ¿bien? El escalón 3 son un asma moderado persistente, el paciente te dice que tiene casi todos los días síntomas, que afectan la actividad 2 veces por semana y por una vez por semana ya tienen síntomas nocturnos. Entonces ahí le das dosis baja de corticoides más LABA, que me va a decir, bueno, pero es igual a esto. No, bueno, pero el escalón 1 y 2, a veces puedes dar corticoides solos o capaz darle corticoide más un SABA, a veces no necesitan tanto la terapia y generalmente lo que se hace es dárselo de preventivo para que no pase estos escalones. Pero si el paciente tiene esos síntomas, sí o sí, todos los días de su vida tiene que tomar corticoides inhalados y LABA. Y también en todos los escalones le decís, podés aliviar los síntomas con SABA. Si pasaste un escalón 4 y 5, ya hablamos de un asma severo, que son síntomas continuos, tienen limitación de la actividad física, exacerbaciones frecuentes y todos los días tienen síntomas nocturnos, o sea que la calidad de ese paciente de vida es bastante mala. Entonces ahí ya empezás a subir las dosis de corticoides inhalados y siempre le adicionás el LABA, porque recuerden, ha demostrado tener un efecto sinérgico, es decir, que si se adicionan tiene una mejor acción, LABA más corticoide inhalado juntos a que corticoide inhalado solos. Entonces, a esto ya le empezás, lo más frecuente es que les des dosis medias y vamos viendo, porque acuérdense que si usás muchas dosis de corticoides inhalados, podés tener un efecto adverso, pero de vuelta en la balanza es preferible darle corticoide, más LABA. Y el escalón 5, que ya es la último escalón y las últimas opciones, ya das dosis bastante altas de corticoides, más LABA, que las de LABA casi siempre son las mismas, no hay mayor o menor dosis, son las mismas. Y ya puedes adicionar corticoide oral,
que como les dije no está recomendado en terapia preventiva, pero capaz en las exacerbaciones necesita el paciente, y ahí aparecen los otros fármacos que les mostré, que son estos, tiotropio, montelukast, omalizumab, ya en las últimas del paciente en que no encuentran otra opción para calmarlo, ¿sí? Es muy raro llegar a escalón 5. Generalmente los pacientes de escalón 5 asociados tienen un EPOC, insuficiencia cardíaca o alguna otra condición que no me ayude a mejorar la sintomatología, ¿sí? Pero acuérdense, escalón 1 y 2, que son el asma leve, te dicen que una vez por mes tienen síntomas nocturnos, dígase tienen que dormir sentados, tienen disnea, tienen tos, bueno, le damos un LABA, que recuerden, vamos a buscarlo de vuelta, es fluticasona más salmeterol o budesonide más formoterol. Van a ver que, por ejemplo, el Seretide y otros también tienen un marcador de dosis. Generalmente vienen 120 dosis en cada PAF y uno puede ir viendo cómo vienen las dosis, que eso es súper esencial porque recontrapasa que no sabes cuánto le queda al PAF y de un día para el otro te das cuenta que no te quedó más, y ahí es donde también pasa la discontinuación del tratamiento y los pacientes pueden tener exacerbaciones, además de que son sumamente caros. Bien, y eso, nada más de asma. ¿Se entendió? ¿Quieren que volvamos a ver los escalones? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Igual la clase está grabada. Se entendió. ¿Sí? Sí, se entendió bien. Buenísimo, profe. Sí. Buenísimo. Bueno, dejo de grabar.